¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida vamos a ver en directo la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento en el que... Esther Palomera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos ya noticias que se han ido acumulando, son horas decisivas. Santos Cerdán se da de baja de militante, entrega el acta de diputado. ¿Hay incluso alguna noticia nueva? Cuéntanos, Esther, Bueno, ¿qué pasa? lo que nos dicen desde dentro de la Ejecutiva, que acaba de terminar hace unos minutos, es que el minuto y resultado es que han barajado diferentes opciones, pero se impone la hoja de ruta que ha planteado el presidente del Gobierno, es decir, cuarteto para dirigir la transición en la organización política, en sustitución de Santos Cerdán, Comité Federal el próximo día 5, que se celebrará en Madrid y no en Sevilla, e intentar aguantar hasta las elecciones de 2027. Ese va a ser el resumen que probablemente explique ahora el presidente del Gobierno. Va con mucho retraso la comparecencia del presidente, es decir, ha habido una reunión muy movida. Bueno, no, más que movida es que ha habido infinidad de peticiones de palabra para intervenir y para aportar diferentes escenarios que se estaban barajando durante todo el fin de semana. Es lógico que en una ejecutiva donde apenas ha habido debate nunca y que siempre han sido prácticamente de trámite, hoy todo el mundo quisiera aportar su granito de arena para solventar esta gravísima crisis, que yo creo que no ha habido otra tan grave desde el Comité Federal célebre de 2016, en el que Pedro Sánchez tuvo que dimitir como secretario general del partido. Bueno, pues son horas decisivas. Gloria Marcos, José Luis Pérez, Alberto Fernández. Os pido un titular, José Luis, Gloria, de lo que está pasando en minutos. Espera la comparecencia del presidente del Gobierno. De momento, Santos Cerdán, acusado de corrupción, se da de baja como militante en el PSOE. Y así está el patio. José Luis, Gloria, por favor. Bueno, decía, he escuchado muy atentamente a Esther y la pregunta que le decías tú, ¿no? ¿Cuál es lo nuevo? Y la noticia nueva es que no hay nada nuevo. Es decir, que después de un debate supuestamente muy tenso y muy denso por primera vez en la dirección del Partido Socialista, claro, como no está pasando nada, han decidido no hacer nada. Porque si la conclusión, que efectivamente parece que va a ser esa, es que la intención del presidente del Gobierno es tratar de aguantar pase lo que pase hasta el 2027, eso lo sabíamos antes de la Ejecutiva. No hacía falta tampoco que se hubiera tomado 2 o 3 días o los que hayan sido de reflexión. A mí sí que no estaba tan claro, José Luis. Bueno, pues ese resultado no estará claro, pero ese resultado. Me parece que si pasar, claro que pasa, Gloria, por eso lo digo. Pasa pero que hay una pasa situación, tanto que tendría que haber consecuencias. Gravísima, y las consecuencias en primero son que el señor Santos Cerdán no solo sea de militancia, sino que presenta su acta. Y que de alguna manera, si de momento no hay nada más que lo que ha salido, la Ejecutiva lo que está haciendo, he dicho... Nada más que lo que ha salido. He dicho nada más. Es que puede haber mucho más. He dicho nada más que lo que ha salido. ¿De verdad no te basta con lo que ha salido está ya? haciendo el secretario general y la Ejecutiva es cortocircuitar. ¿Se puede hablar de un gobierno limpio con lo que conocemos hasta ahora? En todo caso, sí, me parece gravísimo. Sí, porque hasta donde sabemos... Venga, uno por uno, por favor. Hasta donde sabemos, el informe es gravísimo, el escándalo es mayúsculo, pero de momento no afecta ni ha aparecido en ese informe. Estamos hablando de un informe de la UCO, no de un sumario judicial, ni de una sentencia, y de momento no hay ninguna alusión a P. Sánchez en ese informe de la UCO. Lo que hay son alusiones a amaños de obras públicas que pagamos todos. Tú que has dicho, José Luis, déjame terminar. Claro Tú que has dicho, ha pasado lo que todos sabíamos que iba a pasar, pues no estaba tan claro. No porque durante este fin de semana... Bueno, no sé con cuántos dirigentes del Partido Socialista has hablado este fin de semana, pero te puedo asegurar que yo no he hecho otra cosa durante el fin de semana y ha habido tantos escenarios que se ha apuntado hasta la posible renuncia del presidente del Gobierno. Así que no digas, ha pasado lo que imaginábamos que iba a pasar. Pero por puntos, yo quiero preguntar enseguida a Esther Palomera si hay miedo a que salga más relacionado con esto de la presunta corrupción de Santos Cerdán, de Ábalos, si hay miedo. Si cree que vamos a un escenario de elecciones inminentes, pero antes ha dicho María Jesús Montero, la vicepresidenta, esto. Lo que sí podemos garantizar, desde luego, es que este partido se comporta de forma distinta cuando tiene indicio, que ni siquiera certeza, que existe un caso de corrupción. Lo que hace es apartar a esa persona. Si la oposición de este país piensa que tiene que presentar una moción de censura, que lo haga. Es el mecanismo que tenemos establecido, por cierto, el que el Partido Socialista utilizó cuando el señor Mariano Rajoy, Emer. Rajoy, del que nunca se pidió perdón, del que nadie asumió responsabilidades políticas, a pesar también de unos indicios clarísimos, incluso de algunas sentencias ya que existían en el Partido Popular.
Bueno, pues en minutos va a comparecer el presidente del Gobierno. ¿Qué va a decir? Son horas decisivas, momento de máxima tensión. Ha sido una reunión larga en el Partido Socialista. ¿Habrá elecciones antes de tiempo? ¿Aguantará Sánchez? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a anunciar? Esther Palomera, vamos a ver, de entrada, ¿hay miedo a que aparezca más de esta corrupción presunta de Ábalos Cerdán? Sin duda. A ver, este es un incendio descontrolado. En el Partido Socialista y en el Gobierno no tienen la certeza de que esto no siga escalando. De hecho, bueno, pues hay cierto temor a que haya una ramificación en el Gobierno foral, hay cierto temor a que esto pueda salpicar a la Comunidad Balear y a la Comunidad Canaria. Todo esto son dudas, sombras de sospecha, después de no haber creído durante muchos meses las informaciones que apuntaban algunos medios, que hay algo que es muy importante, es decir, el Gobierno nunca ha tenido información de la Policía Judicial que sí ha informado puntualmente a los medios de comunicación. Por lo tanto, la incertidumbre, la sospecha y el temor a que aparezcan nuevos casos está ahí. Por lo tanto, este es un escenario o una solución de emergencia que se ha planteado hoy, pero esto no quiere decir que dentro de 3 días, si el conflicto o el escándalo escala, haya que tomar nuevas decisiones. Otra clave que te pregunto, que tienes muy buena información de lo que ha ocurrido ahí dentro y de lo que está pasando. ¿Hay dudas de que Pedro Sánchez aplique el manual de resistencia y aguante, acabe la legislatura? Él quiere, pero hay dudas, pregunto. Sí. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido de las llamadas y de las conversaciones que he mantenido durante todo el fin de semana es que entre las propias filas del sanchismo empezaba a aflorar por debajo de la oficialidad, por debajo del radar de la oficialidad, una corriente que apuntaba que una de las posibilidades podría ser la dimisión del presidente del Gobierno, que designara a un candidato para una nueva investidura. ¿Cuál era la contraindicación de esa solución que se ha barajado y ha estado encima de la mesa de la Moncloa? Pues que ir a una nueva investidura significa una nueva negociación con todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, tendría el mismo efecto que una moción de confianza. Bueno, enseguida voy a preguntar en la mesa si es cierto que hasta Santos Cerdán llegó a decir que igual los israelíes habían adulterado estas grabaciones. Se ha llegado a publicar esto. Sí, se ha llegado a publicar esto y lo quiero preguntar. Pero antes, por ejemplo, desde Vox, Santiago Abascal, ojo, que tiene investigaciones por presunta financiación irregular, pero habla contra la corrupción y también dice moción de censura, algo que Feijóo parece no aceptar. Abascal. Me siento legitimado para exigir que los diputados que no estén involucrados en la corrupción se unan a Vox para la presentación de una moción de censura con el compromiso de una inmediata convocatoria de elecciones generales. Me siento legitimado para exigir al Partido Popular que hable en Europa con claridad, exigiendo a sus socios un cordón sanitario a Pedro Sánchez y al actual Gobierno de España. Bueno, pues Abascal, que ojo, dice que hay que combatir la corrupción, pero viene precedido, enseguida conectamos con Verifica, porque también tiene pues, el Tribunal de Cuentas que ha multado a Vox. Es decir, ¿hasta qué punto hay gente que se está sumando a esto? Y no sé si están para dar muchas lecciones en la lucha contra la corrupción. Alberto Gloria, por favor, y estamos a minutos de que comparezca el presidente del Gobierno, en cualquier momento va a comparecer. ¿Y qué dirá el presidente? La incertidumbre es máxima y lo vamos a ver en directo. Alberto Gloria. Yo creo que Abascal en estos momentos, perdona, y también el Partido Popular en estos momentos realmente no pintan nada. Lo que están es viendo un poco qué es lo que está pasando en el Partido Socialista y también entre sus socios. Aquí hoy yo veo 2 noticias. La primera, que apenas hay noticia, porque vemos cómo se nombra pues, esa dirección interina con 4 miembros. Y la segunda noticia es que Pedro Sánchez sigue con esa voluntad de aguantar hasta 2027. Y esa voluntad se debe a que yo creo que Pedro Sánchez todavía no ha aterrizado en el mundo real. Y me explico. Yo creo que lo que Pedro Sánchez tiene todavía en la cabeza es que va a poder seguir gobernando como si nada, cuando la realidad es que solo ha tenido que confrontarse a una dirección ejecutiva donde está llena de gente afín al propio Sánchez y todavía apenas se han tosido. Pero sobre todo lo más importante es que Pedro Sánchez va a tener que tomar ahora las riendas de las conversaciones con los socios de investidura, que vamos a ver cuál es el precio que le ponen a su continuidad en el Gobierno, que me temo que va a ser muy elevado. El problema es que Vox lo que no puede hacer es plantearse como referente de nada, porque no tiene ninguna autoridad moral para ser referente de nada. Es decir, ustedes no apoyen a este Gobierno, que aquí estoy yo, que me ofrezco yo, ¿para qué? Es decir, es que claro, hay que recordar que tanto Vox como el Partido Popular, además de tener casos de corrupción, el Partido Popular tiene 31 causas pendientes aún en los tribunales, en el Congreso de los Diputados han votado en contra del salario mínimo, han votado en contra de la reforma laboral, han votado en contra de la subida de las pensiones. Ese es el referente, no solo para la corrupción, sino para el modelo de país que están defendiendo. Hombre, vamos a ver.
Una de las cosas que sí que a mí me ha preocupado y que creo que estaba diciendo Esther y me parece importante es que Pedro Sánchez se ha ofrecido como el responsable de todo. Pensar que en estos momentos en el Gobierno están los referentes territoriales y, por tanto, el que él asuma toda la responsabilidad, a mí me parece importante. Bueno, conectamos con Verifica porque Santiago Abascal hoy ha salido a mostrarse como referente en la lucha contra la corrupción, pero claro, Vox se le está investigando por las cuentas, tiene multas del Tribunal de Cuentas. Claro, es que aquí, ¿qué pasa? Que todo el mundo se suma al carro, están para dar lecciones. Este es el panorama que tenemos. ¿Qué causas tiene ahora mismo Vox con esto de las cuentas? Verifica María Navarro. Pues Vox tiene dos causas abiertas por su financiación. Por un lado, una multa de 862.000 euros impuesta por el Tribunal de Cuentas por supuestas donaciones irregulares que el propio partido ha recurrido formalmente. Y por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción tiene abierta una investigación a Vox por presunta financiación ilegal después de la denuncia que interpuso el Partido Socialista el pasado mes de diciembre. Bueno, pues ahí está el debate, gracias María Navarro. Sí, la forma de luchar contra la corrupción es que parece que se ponen como garantes aquellos que tienen cosas que explicar todavía. Esther Palomera. Bueno, la verdad es que efectivamente en este país que tenemos memoria histórica y memoria reciente, sobre la mesa tenemos de momento 30 casos judiciales pendientes de sentencia que afectan de lleno al Partido Popular. El Partido Popular de Madrid, la número 3, está imputada en un gravísimo caso de corrupción y además es miembro de la mesa de la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, yo creo que la derecha debería de ser un poquito más prudente, no manifestar esta especie de ansiedad que tiene porque Pedro Sánchez salga de la Moncloa e ir paso a paso. Porque como todavía nos falta mucha información y no sabemos hasta dónde va a escalar esto, es mejor que sean prudentes. Respecto a lo que decía el compañero Alberto de que los socios le van a poner un precio altísimo, 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 hombre, lo que sabemos hasta el momento de las conversaciones que han mantenido, que también se han producido esta tarde, es que ninguno de los socios está dispuesto a apoyar una moción de censura impulsada por el Partido Popular para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno. Algo debería de preguntarse Feijóo cuando no hay en el arco parlamentario nadie dispuesto a apoyar su candidatura a la presidencia del Gobierno, salvo la ultraderecha española. Pero, Esther, tú misma estabas diciendo en tu anterior respuesta, si no recuerdo mal, que uno de los temores a una nueva investidura es precisamente tener que volver a negociar con los socios de investidura. Creo que lo habías dicho tú hace escasos minutos. Y además, en este sentido, ese es un poco el peligro, que por una parte tenemos unos socios de investidura que están muy interesados en que siga Pedro Sánchez, y Junts per Catalunya es el primero de ellos, también el PNV, partidos que ideológicamente no tienen nada que ver con la izquierda, que solo están ahí por interés con Pedro Sánchez. Si en tu propio y por otra parte, no quieren que seas presidente del Gobierno, es como para que hagas una reflexión. Porque ellos saben bien quién está dispuesto a pagar con cuestiones como la amnistía, con el porque desde Podemos comparecían y decían no vamos a acudir a esa ronda que va a abrir el presidente para verse con los socios y tantear cómo están los apoyos para que siga adelante esta legislatura. Y desde Podemos decían no iremos a esa ronda, lo ha dicho Pablo Fernández. No es tiempo de resignación ni es tiempo de lamentos. No hay que elegir. No es tiempo de resignación, decía, ni es tiempo de lamentos. No van a acudir a esa ronda. Gloria Marcos. Vamos a ver, a mí eso me parece... Todos los partidos tienen derecho a establecer su estrategia, pero me parece una estrategia errónea. Si Podemos cree que va a haber un 15M y piensa que algunos de los votos que han votado el PSOE se van a transferir a Podemos sin que se haga el camino necesario para unificar a la izquierda del PSOE, están muy equivocados. Por tanto, bueno, ellos sabrán, es su responsabilidad. Esther Palomera, esto que te quería preguntar, en primer lugar, vamos a ver, dos claves. Una, ¿crees que los socios van a dejar de apoyar a Pedro Sánchez y puede caer por ahí el Gobierno? ¿O son más palabras o intentar negociar o apretar las clavijas? Yo creo que intentarán apretar las clavijas, no sabemos cuál será el precio, pero desde luego lo que tengo claro es que no van a apoyar una moción de censura. Es decir, ni al Partido Nacionalista Vasco, ni a Junts, ni siquiera a la izquierda alternativa, más allá de esta decisión que ha tomado Podemos, que a mí me parece que son las decisiones que toma Vox habitualmente, es decir, se salen de la institucionalidad. No sé si a Podemos le conviene igualarse a Vox en este momento. Sencillamente creo que se equivocan con esto, ¿no? Que por encima de todo hay que mantener la institucionalidad. Todo va a depender de esas conversaciones que mantengan los grupos con el presidente del Gobierno y todo va a depender también
de si este conflicto escala o no escala, porque recordemos que el Partido Nacionalista Vasco apoyó a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, no le retiró el apoyo hasta que no hubo una sentencia judicial. Es decir, que el PNV aguantó muchos meses al Gobierno de Mariano Rajoy con la Kitchen, con la Gürtel, con los papeles de Bárcenas, y solo cuando hubo una sentencia fue cuando les retiró el apoyo. Es verdad que Santos Cerdán se ha llegado a publicar, llegó incluso cuando va a explicar, se le preguntan y cree, incluso ha intentado hacer creer que puede ser producto de los israelíes que le han adulterado lo que ha dicho y demás en grabaciones. A mí lo de los israelíes no me ha llegado, pero ayer por la noche tuve ocasión de hablar con su abogado, que hoy ha dejado de ser su abogado porque considera que no tiene que seguir con esa defensa, que es un penalista muy reputado, y él sigue sosteniendo que no se reconocen esas conversaciones y que los audios han sido manipulados. Lo digo porque yo leía en las páginas del Plural que decían esto, ¿no? Audios manipulados y autoría israelí. Lo ha publicado el Plural. Lo de la autoría israelí no me ha llegado, pero sí que él considera que esos audios han sido manipulados. Bueno, yo creo que después de tanta mentira encadenada durante tantos meses es muy difícil creer eso. Ahora, él está en su derecho de explorar esa estrategia de defensa, por supuesto. Bueno, estamos, de forma inminente va a comparecer el presidente del Gobierno. Es un momento de máxima intriga. ¿Qué ocurrirá? Va a aparecer esos minutos ya en los cuales hay movimiento ahora mismo en la sala de prensa de Ferraz. Y bueno, pues vemos ahí en primera línea a la vicepresidenta María Jesús Montero. Sale el presidente del Gobierno, se quedan con la comparecencia de Pedro Sánchez. Después... Bueno, pues aquí seguimos. Esther Palomera, claves porque es un Pedro Sánchez que insiste en que va a continuar y además ha salido en cierta forma al contraataque con duras acusaciones al Partido Popular, a Vox. ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo creo que nos decían el fin de semana que el sábado el presidente del Gobierno estaba bastante deprimido, pero que el domingo había recuperado fuerzas y que se le veía dispuesto a seguir adelante. Ha confirmado lo que hablábamos antes, que todos los escenarios estuvieron sobre la mesa, incluso la dimisión del presidente del Gobierno, y yo creo que ha sido muy hábil en apelar a una de las frases que la militancia del Partido Socialista tiene más interiorizadas y que pronunció Javier Fernández cuando fue presidente de aquella gestora que dirigió el PSOE después de aquel comité federal tan traumático. Y es primero el país, después el partido y después el liderazgo. Y él ha dicho precisamente que ha pensado antes en el país y que sería una irresponsabilidad entregar el gobierno al Partido Popular y a Vox en este momento y que por eso ha decidido quedarse. Por favor, yo pediría que alguien le explique al presidente una cosa sencilla. Vivimos en el año 2025, no en el 2009. Que actualice. Yo sé, ha repetido un par de veces que está sin comer, a lo mejor se ha despistado por eso. 2025. Y ya de paso, que alguien le explique que de lo que se está hablando en el 2025 es de un informe y de actuaciones judiciales por una organización criminal que actuó en su gobierno para amañar, en su gobierno, 2025, para amañar de manera sistemática obras públicas, es decir, dinero público. Y que eso es imposible, como ha tratado de explicar, no ha hecho ni la más mínima referencia a esto que acabo de decir, eso es imposible que se ejecutara única y exclusivamente por dos personas, que es lo único que ha dicho. Bueno, yo no lo sé, lo tendrán que decirle claro, los tribunales por eso, de justicia. de las explicaciones que se Pero le yo piden. solo quiero recordarte, José Luis, que creo que antes lo he hecho, que desde que se publicaron los papeles de Bárcenas, que fueron en enero de 2013, Rajoy no compareció en sede parlamentaria. 17 de junio de 2025. 2013, enero de 2013. ¿Sabes cuándo? Mariano Rajoy no compareció en el Congreso de los Diputados, que lo hizo en el Senado porque el Congreso estaba de obras, hasta el 2 de agosto. ¿Sabes cuándo de dimite ese Bárcenas? mismo 2009, estás hablando de 2013. Pero vamos a ver, José Luis. No, vamos a ver, no, dimite Bárcenas con chofer, 2025, secretario y pagándole el sueldo al Partido Popular. No ocultes información a los espectadores. Claves de lo que obras públicas. está ocurriendo. Calma, sosiego. Tampoco queremos que esto sea un y tú más. Lo cierto es que el presidente del Gobierno ha comparecido. Ha dicho que no habrá elecciones antes de lo que toca. Ha dicho que no va a dejar este país en manos del Partido Popular y Vox. Las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España para ponerlos en manos de la peor oposición
que ha tenido la historia democrática de nuestro país en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. Bueno, ¿cómo ha visto el presidente? El presidente que ha tenido alusiones al Partido Popular, a Vox, a la ultraderecha, a la oposición, y ha dicho que la gente no quiere que mayoritariamente llegue esa opción de gobierno. Gloria Alberto, ¿cómo interpretáis lo que acabamos de ver? Ojo, ¿puede salir más? Puede salir más, pero el presidente dice que esto no afecta al partido, que el PSOE es un partido limpio. Es lo que ha dicho el presidente y lo veremos a continuación. Gloria Alberto. Mientras no salga un P. Sánchez, mientras la corrupción no afecte realmente sistémicamente al partido, yo entiendo que lo que está haciendo es acotando la corrupción, vuelvo a decir, con toda la prudencia de a ver qué sale. De momento tenemos un informe de la UCO. No te reconozco. Hasta el presidente del Partido Nacionalista Vasco ha dicho que bueno, que ya veremos cuando esto se judicialice y cuando haya una sentencia. De verdad, es el listón de la ética, de la limpieza. Es que no te reconozco. A mí no me reconoces. A mí no me reconoces. No, claro que no. Yo he estado toda la vida defendiendo las mismas cosas. Este es el listón de la ética. Pero vuelvo a decir, ¿quién me da lecciones? ¿Me da lecciones Mazón? ¿Me da lecciones Feijóo? Ayuso, ¿quién me va a dar lecciones? Los ciudadanos. De limpieza de la vida democrática. Si nadie está diciendo, si es que es o esto o salvo aquello. Sánchez, nadie es que no dice que haya estamos ya en el perdido ya. bipartidismo. Bueno, termina, ahora estamos en PP más Vox o en el PSOE más la izquierda pero del que PSOE. hablen los ciudadanos. Esa es la opción. Sánchez ha dicho, ya he perdido las elecciones. Si convoco elecciones, se lo doy al PP y a no sé quién. No, pero a ver, para, puntualizar. No enredemos, Pérez. No ha dicho Sánchez en ningún momento, ya he perdido las elecciones. No, ha dicho, no dejemos en manos de Feijóo y de Abascal. Vale, pero es que tú acabas de decir, más claro. pero no la liemos porque acabas de decir que Sánchez ha dicho ya he perdido las elecciones o no lo ha dicho. Hombre, no lo ha dicho textual, pero es lo que significa lo que ha dicho. Es lo que significa. Lo que está avisando es que en estos momentos hay dos modelos en este país. No hay bipartidismo, hay dos modelos. Y un modelo es el PSOE, cosas que no haría porque sí que lo hace gracias al impulso de su izquierda, y por otra parte está el PP y Vox. Y hay que ver después de las movilizaciones en la puerta de Ferraz qué sería Ortega Smith de ministro del Interior. Y a mí eso me aterroriza. Creo que la corrupción hay que combatirla. Yo lo que diría es que Pedro Sánchez lo que no ha hecho es dar medidas en positivo de cómo se controla que esto no vuelva a pasar. Porque el problema son los corruptores. Yo quiero saber por qué en estos momentos, en los lugares donde gobierna PP y Vox, se sigue contratando con las empresas de la Gürtel, con las mismas, con las mismas. José Luis, por favor. ¿Tienes alguna sospecha, algún indicio de algo? Pues veas a los tribunales y lo denuncies, pero, porque de momento, insisto, lo que tenemos es un informe de la UCO que habla de indicios sólidos de una organización criminal que elaboró de una manera sistemática un plan para amañar obras públicas. Se habla hasta de 700 obras públicas que están o que deberían estar en revisión. Eso es mucho dinero, Gloria. Y eso no hay ningún listón ético que tú sostenías antes que que puedas a partir de ahí defender que estás diciendo lo mismo. Hay una alusión muy seria a Gloria Marcos. Gloria Marcos puede responder. Yo estoy defendiendo los mismos listones éticos ¿En serio? toda la vida, pero siempre. Vamos a ver. ¿Y esto te parece de una limpieza ejemplar? Lo que me parece es terrible. Que nos roben dinero como te responde. ¿Te parece ejemplar? Ella no sé lo que diría antes y lo que dice ahora. Lo que sí es cierto es que creo que conviene que diga lo que quiere decir. Yo estoy diciendo que eso sea ejemplar en absoluto. Lo que estoy diciendo es que nadie puede dar lecciones de los que se han corrompido y siguen corrompiéndose para decir esto no puede ser y aquí estoy yo como alternativa. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, dicho esto, luego tenemos un gobierno no ejemplar. Acabamos de ver a un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido y digamos que ha salido con un tono de responder a Partido Popular y a Vox. Ha dicho que no están como para dar lecciones. El presidente ha salido al contraataque. Valoren. No podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B. Nosotros vamos a dar la cara
Bueno, pues ya lo ven. Está aquí la cosa movida. Está la cosa movida. Que venga Alberto y Esther Palomera, por favor. Qué diferencia entre la rueda de prensa que dio la semana pasada Pedro Sánchez y la que hemos visto hoy, en la que ha pasado de ese tono casi diría afligido, en el que pidió perdón, a, como estás bien diciendo y como también decía Esther, ha pasado al contraataque. En un contraataque además en el que hemos visto cómo iba directamente a por la oposición, a por el Partido Popular y a por Vox, a los que retaba, me atrevería a decir, en un tono hasta chulesco, a presentar una moción de censura en el Congreso de los Diputados, sabiendo perfectamente que eso a quien más puede perjudicar es al propio Partido Popular y el que saldría beneficiado es Pedro Sánchez. Creo que para una persona que vino hace años al gobierno para proponer una nueva forma de regeneración democrática es lo que no estamos viendo desde luego y apenas hemos visto medidas que van en este sentido. Yo la verdad es que creo que el problema del Partido Popular no es Pedro Sánchez, el problema del Partido Popular es Vox y de hecho es que su cercanía y su cohabitación con Vox le ha aislado del resto de grupos parlamentarios y por eso no tiene capacidad de construir una mayoría alternativa. Pero bueno, luego hay otros racas que podéis seguir con ellos. Pues un momento, porque Borja Semper, Partido Popular, justo está compareciendo ahora, señala en directo, respuesta a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno hoy nos ha evidenciado, por si hubiéramos tenido poco hasta la fecha, pero hoy en un momento especialmente crítico, ha evidenciado una vez más que ha perdido cualquier tipo de conexión con la realidad. El presidente del Gobierno vive ajeno a lo que piensa la mayoría de la sociedad española, al sobresalto que su Gobierno provoca, a la indignación que la corrupción en definitiva despierta en el conjunto de los españoles. Y hoy el presidente del Gobierno, y lo tengo que decir así, y lamento hablar en estos términos de quién es presidente del Gobierno, tengo que decirles ni tan siquiera una gruesa capa de maquillaje ha sido capaz de tapar el cemento de hormigón armado con el que cubre su rostro. Hoy, el presidente del Gobierno, en algún momento de su intervención, ha venido a decir que somos corruptos, pero al menos no gobierna la derecha. Bueno, pues Borja Semper, el Partido Popular, está respondiendo de esta forma. Esther Palomera, el Partido Popular, recoge el guante diciendo que ha salido un Pedro Sánchez que sobre todo ha puesto el acento en que no gobierna la derecha, la extrema derecha. Esther. Bueno, es que todos los escenarios que se han manejado durante el fin de semana en Moncloa y en el Partido Socialista conducían a dejar gobernar, dejar el camino libre al Partido Popular y a Vox. Y fíjate que hay posiciones encontradas en el Partido Socialista y todos convergían en que efectivamente esta posibilidad no se la podían poner en bandeja al Partido Popular y al partido de Santiago Abascal. Hombre, a mí me parece que responder al presidente del Gobierno con lugares comunes y con frases hechas, como el chistecito este de que el presidente del Gobierno va maquillado para tapar una cara de cemento armado, a lo mejor a los votantes del Partido Popular les hace mucha gracia, pero yo creo que estamos hablando de algo mucho más serio en el que no cabe ni el chiste, ni la caricatura, ni los lugares comunes como está haciendo en este momento el portavoz del Partido Popular. Bueno, lo cierto es que María Espínola Ferraz, el presidente del Gobierno, ha abandonado la sede del Partido Socialista en un día en el que Santos Cerdán y Ábalos dejan de estar en el PSOE. El uno se da de baja de militancia, el otro lo expulsan. Cuéntanos, María Espínola, hay varias horas de reunión de la Ejecutiva Federal. Así es, Jesús. Acabamos de verle abandonar esta sede socialista a Pedro Sánchez y ha pronunciado en esa comparecencia efectivamente dos de los nombres más repetidos estos últimos días. Santos Cerdán, de quien ha recordado que por fin ha entregado su acta de diputado, también se ha dado de baja como militante del PSOE, y José Luis Ábalos, que tras casi 16 meses con ese expediente sancionador abierto, por fin se ha resuelto y ha sido expulsado del Partido Socialista. Bueno, y ojo porque ahora empieza el presidente una ronda con los apoyos que le permiten seguir en el gobierno y veremos qué ocurre. Podemos ha dicho que no va a acudir a esto. Ojo porque también ha habido un mensaje compungido, de decir, nos repugna lo de los audios, especialmente nos repugna por las mujeres. Recordamos que en esos audios, por ejemplo, Ábalos y Koldo hablan de, oye, mujeres a la carta, poco menos que si fueran ganado, ¿no? Ha dicho esto el presidente del gobierno. Quiero que los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta rueda de prensa, especialmente las mujeres, sepan que los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Lo repito, nos repugnan. Gloria Marcos, José Luis Pérez. Gloria, como mujer, hay mucha gente muy dolida, pero especialmente mujeres, y tienen sus motivos, porque en esos audios se ve cómo hablan de mujeres poco menos que a la carta. Entre Koldo para Ábalos, que llegó a ministro, es repugnante, y esto veremos hasta qué punto hace daño en el electorado progresista.
oír conversaciones entre dos puteros resulta que a las mujeres en general, y si somos feministas en particular, nos genera un asco, vamos, increíble hasta desde el punto de vista físico, ¿no? Yo creo que además dentro del Partido Socialista, como dentro de la sociedad civil en general, lo que es el movimiento feminista, este tipo de comportamientos es absolutamente asqueroso. El problema es cómo es posible, pero claro, no es solo un problema del Partido Socialista, es que lo del machismo, si lo del patriarcado es algo consustancial al sistema en el que estamos viviendo, y lo que hay que hacer es establecer mecanismos, establecer controles para evitar que individuos de esa calaña tengan este tipo de comportamientos, de corrupción económica, de corrupción política, de corrupción social, como es en este caso, y de violencia contra las mujeres, como se demuestra en este caso. Los audios de principio a fin son enormemente desagradables, repugnantes. Sí. Hay quien dice que a estas alturas casi estamos convirtiendo las películas de Torrente en un documental. Estamos ya en ese nivel. Es muy, muy desagradable. Pero claro, es que hay que explicarlo todo, hay que contextualizar. Quienes protagonizan esos audios, quienes hablan de esa manera de las mujeres y del dinero, no son dos personas que pasaran por ahí. Son dos personas a las que eligió el presidente del gobierno y que han sido siempre de su máxima confianza. Que sale uno y entra su amigo y que supuestamente nadie sabía nada de ese comportamiento. Cuando uno de ellos además es un ministro que se hacía acompañar de algunas de esas mujeres incluso a los viajes oficiales. Pero ¿sabes qué pasa? Es metafísicamente imposible que no se supiera nada. Las organizaciones políticas no son organizaciones de amigos. Tú tienes personas en las que confías políticamente, a lo mejor por error, pero no sabes ni con quién se acuesta, ni con quién se levanta, ni lo que hace. Porque no son organizaciones de amigos. A veces es que parece mentira que no habéis, muchos de vosotros, no habéis militado en un partido y no sabéis cómo funcionan. No, sí, militar no he militado. No, ya pero te lo digo en serio, o sea, no son organizaciones de amigos. ¿De verdad tú ya no recuerdas cuando llevaban somos caravanas de rumanas en el País Valencià y se llevaban por ahí caravanas de rumanas? ¿A dónde se llevaban caravanas de rumanas? Pues gente que estaba en el entorno de la Diputación del Partido Popular, y eso ha salido, se ha publicado, está ahí, y en un momento determinado... Lo cierto es que vaya racha, porque tenemos tenemos lo del Tito Berni, tenemos también lo de los prostíbulos de los seres, tenemos también lo de los volquetes de putas de la Púnica relacionado con el PP. Es lamentable, por no hablar de que tenemos un rey emérito que también tiene un periplo que es el que es. Pero bueno, a ver, Esther Palomera, buscamos información. A ver. ¿Qué puedes contarnos? Porque estamos en un momento delicado. Ahora mismo el presidente ha comparecido, ha tenido, una actitud de responder al PP y Vox, pero esto no ha terminado. Vamos a ver qué ocurre. De entrada, dentro del PSOE, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué se mueve? Porque esta comparecencia seguro que a Felipe González no le ha gustado. A Paje tampoco, a Alfonso Guerra tampoco. ¿Qué puede ocurrir? Lo que ocurre ¿Qué va a pasar? es que Felipe González, Alfonso Guerra, no es el caso de Paje, que es el único presidente autonómico que gobierna, además con mayoría absoluta. Yo sí tengo la impresión de que hace mucho tiempo que se le ha dejado de escuchar en el Partido Socialista. Es más, pienso que si alguien tuviera alguna intención de impulsar alguna operación rara en este momento... ¿Dentro del PSOE? Dentro del PSOE. Que ya se la organizaron. Que no sé si es el caso. Esos abrazos efusivos al lado de Felipe González, en este PSOE de hoy, de 2025, restan mucho más que suman. Por lo tanto, creo que esa posibilidad está en este momento cegada, más allá de que efectivamente la decepción lleva a la frustración y la frustración lleva a dibujar escenarios posibles de todo tipo. Yo no sé si con militantes pero por partes, me interesa mucho que Esther Palomera me cuente, porque ojo que estás incluso mencionando aquí si puede haber algún tipo de movimiento contra Sánchez, que no sería la primera vez. Bueno, yo creo es cierto que analizando lo que está ocurriendo en algunos medios de comunicación, hay quien dice, oye, esto ya es como si lo hubiéramos vivido en otro tiempo. Puede haber gente que está segándole la hierba a Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que a Pedro Sánchez... ¿Hay ruido de sables? Yo creo que a Pedro Sánchez le han sacado la hierba bajo sus pies desde que salió reelegido secretario pero hay cierto ruido general. De sables. Yo creo que la gente que está intentando movilizarse y articular un movimiento en contra de la Secretaría General de Pedro Sánchez y que esperaban que este fin de semana cayera,
hoy por hoy no tienen ningún apoyo ni predicamento dentro del Partido Socialista. José Luis, has comenzado diciendo que había mucho run run y que había muchas presiones. No, yo no he dicho ni mucho run run ni muchas presiones, José Luis. He interpretado no he dicho eso. ni mucho run Pero run que había ni sido muchas un fin de presiones. semana de muchas llamadas y mucha intensidad. Yo he escuchado al alcalde de Mérida, por ejemplo, he escuchado a Juan Lobato. Llamadas que ha cruzado el presidente del gobierno con gente dirigentes. que efectivamente dentro del que ya no son solo Felipe González, Emiliano García Paje, hay más voces dentro del Partido Socialista. Incluso Susana Díaz, algunos. Bueno, Susana Díaz, fíjate el predicamento que tiene Susana Díaz. Bueno, predicamento no. Tiene un predicamento más allá de los. Yo creo que Felipe González, más allá de los medios de comunicación que pretenden darle voz sin que la tenga en su partido. Yo creo que Felipe González, dentro de parte de los votantes del Partido Socialista, debe tener predicamento. Entiendo que estás muy equivocado. Las encuestas lo seguían diciendo hace nada. Bueno, es un don nadie, Felipe González. Bueno, cuidado porque Esther Alcázar y ahora el presidente quiere emprender una ronda con aquellos que permiten que siga en la Moncloa. Son partidos y empieza esta tarde. Podemos ya ha dicho que no va a acudir a esas reuniones. Cuéntanos, Esther Alcázar, porque esto también se juega con los apoyos parlamentarios. Esther. Sí, ha anunciado que a lo largo de toda la semana va a haber una ronda de reuniones con sus socios. Sí que ha recalcado que con los que quieran y también ha recordado que va a aceptar cualquier tipo de propuesta. Esta tarde comienzan esas reuniones, va a ser a lo largo de esta tarde y va a ser con Sumar, concretamente con Yolanda Díaz. Y como tú bien has dicho, Podemos ya ha dicho que no va a acudir a esas reuniones. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Son horas, días de máxima incertidumbre. Hay también movilizaciones que se están organizando contra el presidente, que también ha aludido a eso, a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las sedes. En alguna de estas movilizaciones hemos estado después a las 7 de la tarde, 6 en Canarias, en la 2, en el programa habitual, van a haber más. Pero, por ejemplo, el acoso a un equipo de este programa, Esther Yáñez. Nos acosan. ¿A usted le parece normal lo que acaba de hacer? Nos insultan. Comer tantas pollas, ¿no os da vergüenza? Está grabando, graba. Y nos agreden. ¡Eh! La ultraderecha más violenta. Oye, cuidado. A continuación... Cuidado. En malas lenguas. Pues sí, y ese a continuación será a las 7, 6 en Canarias, en la 2. Les invitamos a que vengan. Esto es lo que está ocurriendo por contar lo que pasa, porque una compañera redactora salga a la calle. Esther Palomera, titular que le pondría si quedan, 10 segundos, 15 para terminar este espacio, ahora mismo en la 1. Esther, ¿qué está pasando? El titular sería que el presidente del Gobierno mantiene su hoja de ruta y sigue dispuesto a llegar a 2027 con mucha incertidumbre respecto a lo que puede pasar en el PSOE. Bueno, pues siguen con la pública, siguen con la 1. Nos vemos a las 7, 6 en Canarias en la 2. Cuídense, hasta luego.